Mi hija no me incluyó en su fiesta de compromiso, pero me pidió financiar su viaje de bodas, así que, si yo te contara, no lo creerías. Una madre que estuvo en cada paso de su hija y de pronto se entera por redes sociales de que la han borrado de uno de los días más importantes de su vida. Ni una invitación, ni una llamada, nada. Y cuando pensé que ya había aprendido a vivir con esa herida, ella apareció en mi puerta, sonriendo, para pedirme que pagara su luna de miel. En ese momento entendí que el amor es gratis, pero el respeto no. Y lo que hice después fue mi justicia poética. Él lo vio clarito. Una madre puede ser rica y, aún así, sentirse vacía. Aurora, mujer hecha y derecha, vio la foto en el celular y el corazón le tronó. Fiesta de compromiso, decía el letrero en dorado, sonriendo para todos, menos para ella. El salón, las luces, las flores, todo perfecto, excepto la silla que nunca le reservaron. Y uno, como mentor de la vida, sabe que la ausencia se escucha más fuerte que la música. Se le nublaron los ojos, pero no el juicio. Respiró hondo, como quien apaga un incendio por dentro. El silencio también es una respuesta, habría dicho su abuela, y vaya que duele. Ese día aprendió que la pantalla brilla, pero también corta, como vidrio recién roto. Mire, compadre, hay dolores que no hacen ruido, nomás pesan. Aurora estaba en su cocina, entre el olor a café recién colado y pan dulce. El celular vibró una vez, 2, 3, notificaciones, risas, brindis, etiquetas. La hija, Valeria, con un vestido que parecía arrancado al cielo de Tepoztlán. «Qué hermosa mi niña», pensó, y de inmediato le mordió la culpa. ¿Por qué no me llamó? No había invitación perdida, no había malentendido. Había un hueco con su nombre. Uno aprende que la familia no solo se rompe con gritos, a veces se quiebra con la moda del «no pasa nada». Y sí pasa, porque la sangre llama y el rechazo grita más fuerte. Como buen viejo sabio le digo, lo primero que uno quiere es explicación, no venganza. Aurora marcó el número, con manos que sabían firmar cheques y acariciar memorias. Sonó largo, demasiado, hasta que contestó una voz joven y apurada. «Ma, ahorita no puedo». Silencio. El tipo de silencio que suda frío, que te deja con la pregunta en la boca. «¿No puedes o no quieres?», pensó, pero tragó saliva y dijo, «Te llamo luego, hija». Y colgó con esa finura de señora que no pierde la clase ni en el naufragio. Porque sí, se puede tener la cuenta llena y el pecho vacío, sin contradicción. Y eso, mija, también es pobreza, la de los afectos que no llegan a tiempo. La casa de Aurora era grande, pero esa tarde se sintió chica, como cueva. Las paredes devolvían ecos de cumpleaños, meriendas, tareas, domingos de sopa. En cada foto, Valeria con moños, con trenzas, con graduación. Aurora detrás, sosteniendo el mundo. «Qué raro que me duela tanto», se dijo, y el alma le contestó, «No es raro, es humano. En México nos enseñan a aguantar, a decir, estoy bien, aunque nos truene la espalda». Pero el cuerpo no miente. El café le supo amargo, la luz le pesó en los ojos. Levantó una ventana y dejó entrar el viento tibio, como si el barrio la abrazara, y se prometió no hacer un drama. Todavía. Ahora acuérdese, donde hay familia, hay versiones. Una comadre mandó mensaje. «¿Ya viste? Estuvo padrísima la fiesta, hija es su madre». Aurora respondió con un corazón, de esos que tapan más de lo que dicen, porque a veces la dignidad también se escribe con emojis para no llorar. El consejo es sencillo. Cuando duela, nombre el dolor, pero no lo exponga a todos. Aurora se habló a sí misma como a una niña. Hoy no decides, hoy solo respiras. Se puso un rebozo ligero, caminó hasta el jardín, tocó la tierra húmeda. La tierra no traiciona, guarda lo que sembraste. Tarde o temprano lo devuelve. Le voy a decir la neta, el orgullo es ladino, se disfraza de fuerza. Aurora pensó en marcarle al futuro yerno, pero ¿para qué mendigar respeto? Quien quiere, invita, quien no, inventa, recordó
cortita y filosa como navaja. En la cabeza, la voz del padre: la honra se cuida en silencio, mi niña. Y ese consejo, tan antiguo, la sostuvo como bastón en cuesta empinada. El dolor sigue, sí, pero menos desordenado cuando uno le pone límites. Se sirvió otro café, esta vez con piloncillo, para que la vida no supiera tan agria, y dejó el celular boca abajo, como quien apaga una tormenta. Pero el corazón, usted sabe, es necio y curioso. En la noche, Aurora volvió a mirar las fotos, buscando señales. Vio a la suegra de Valeria, altiva, centro de mesa y de mirada. Vio al novio, con sonrisa de catálogo y manos firmes en la cintura de su hija. Vio un brindis, escuchó en su memoria los salud que no la nombraban. Ni un mensaje, ni una flor, ni un té extraño, pensó, y el estómago se le hizo nudo. No lloró. No se dio ese lujo frente a la pantalla. Se guardó las lágrimas para la almohada, porque ahí sí se entiende el idioma del alma. Aquí es donde entra la sabiduría del barrio. Buscar refugios sencillos. Aurora prendió una veladora a la Virgen de Guadalupe, sin discursos. «Madre, dame calma», murmuró, con la voz chiquita, pero firme. La flama tembló, como si también sintiera la afrenta, y en ese temblor Aurora halló un ritmo. Inhalar, exhalar, soltar. A veces la fe no resuelve, pero sostiene, y eso ya es medicina. «Que se haga la luz donde hoy hay sombra», susurró, y dejó la vela velando. Porque la noche es larga, pero ninguna noche es para siempre. No se confunda, Aurora no es víctima, es estratega del cariño. Ella no hace falta de dinero, hace falta de respeto, y eso es otro cantar. Tenía amigos, tenía trabajo voluntario, tenía su propio mundo en orden. Pero la hija es el talón que siempre descubre el héroe. Si mañana llama, no reclamo, escucho, decidió, anotándolo en su libreta. Los sabios escriben cuando duelen, para que no se desborde la mente. Puso hora, puso límites, puso una frase: «Mi amor no se negocia, se honra». Y durmió con esa frase como cobija. En la madrugada, el barrio callado parece hablar más claro. Aurora se despertó con el canto de un gato peleonero en la azotea. Hasta los gatos se anuncian, pensó, sonriendo con cansancio. Se preparó un té de manzanilla, se acercó a la ventana y vio Ciudad de México encenderse. La vida seguía, como sigue el tráfico en Insurgentes, rudo, terco, inevitable. Y en ese fluir, ella encontró una pista. Lo que no te invita, no te merece. No es soberbia, es higiene del alma, dirían los viejos. Y a eso iba a atenerse, costara lo que costara. Le cuento otra cosa, porque la emoción también huele y sabe. La cocina olía a canela, y eso le trajo recuerdos de Valeria niña. Trenzas chuecas, zapatos lustrados, risas en domingo, tortillas calientitas. ¿En qué esquina doblamos mal?, se preguntó sin culpas fáciles. Porque culparse es cómodo, y Aurora no era mujer de atajos. Ella educó con cariño y con orden, a su modo, con errores, sí, como todos. La memoria no la iba a usar para castigarse, sino para entender. Entender, para elegir bien el siguiente paso. Las fiestas pasan, la dignidad, no. Se dijo ya con el sol en la cara. Abrió la puerta al patio, dejó que entrara el murmullo de los pájaros. La vida tiene esta maña de curarte mientras respiras, si te dejas. Aurora barrió el piso como quien barre preocupaciones, poco a poco. Cada palada de polvo era una idea menos, una herida menos abierta. Y en ese gesto humilde se le acomodó el ánimo, como camisas bien dobladas. La casa, otra vez, parecía su aliada, no su juez. Era hora de ponerse guapa por dentro. No obstante, la historia no se queda ahí, no señor. A media mañana, un mensaje entró con esa confianza que solo la familia se otorga. «Ma, ¿podemos platicar en la tarde? Te necesito». El corazón le dio un brinco, no por ilusión, sino por intuición. Cuando te necesitan, te buscan.
Cuando estorbas, te esconden, pensó. Y aquí le digo, como mentor, conviene escuchar, pero no desarmarse. Aurora respondió con elegancia. Claro, hija, a las 6 te espero. Y dejó la mesa puesta, no con comida, sino con límites. Porque sí, compadre, el primer golpe ya pasó, pero no la historia. Lo que viene pide cabeza fría y corazón caliente. Aurora no va a gritar ni a llorar frente a nadie, va a mirar de frente, y esa mirada, créame, pesa más que cualquier reproche. La ciudad rugía, los coches pitaban, la vida empujaba para adelante, y en ese empuje la tarde traía su propio guión, listo para romper esquemas. La fiesta sin invitación fue solo el prólogo. El capítulo verdadero apenas asoma. Y cuando una madre digna abre la puerta a las 6, pasan cosas que nadie se imagina. Le digo algo, lo más difícil no es el golpe, sino el eco. Aurora pasó días masticando la pregunta que nadie le respondía. ¿Por qué? ¿Qué hice mal? Y esas preguntas, créame, se meten como humedad. Llamó una vez, nada. Mandó un mensaje, solo doble palomita azul, sin respuesta. Uno no espera poemas, pero sí un mínimo de verdad, aunque duela. En el barrio decimos, cuando no hay palabra, hay mentira escondida. Y eso la inquietaba más que la fiesta misma. El silencio se le volvió vecino incómodo, pegado a la nuca. Mire, la gente cree que el dinero lo compra todo, pero no compra el respeto. Aurora lo sabía, por eso no le sorprendió que no se tratara de recursos. No era que no pudiera invitarla, era que no quería. Y ahí está el veneno. Valeria no creció en carencia. Tuvo escuela buena, viajes, techo firme. Por eso el golpe dolía doble. No había excusa de pobreza, solo de corazón. Quien te quiere, te hace espacio, se repetía, como mantra. Pero el mantra no calmaba, solo marcaba el pulso del enojo. Y la casa, otra vez, se sentía más fría. No se confunda. Aurora no era mujer de perseguir cariño. Sin embargo, la maternidad es un lazo raro. Aunque te sangren, preguntas si están bien. Así que un domingo por la tarde decidió ir al edificio de Valeria. Subió en el elevador oliendo a perfume caro y a recuerdos. Tocó el timbre y fue el yerno quien abrió con esa sonrisa plástica. «Ah, no sabíamos que venías», dijo, apartando apenas la puerta. Y ese «no sabíamos» era la forma elegante de decir «no queremos». Aurora sonrió, digna, y se dio la vuelta. Hay gestos que pesan más que palabras, y ese giro en el pasillo fue uno de ellos. Aurora no lloró ahí. La rabia la sostuvo como corsé. En la calle, el aire de la ciudad le supo a polvo y a distancia. Se metió a un café de la esquina, pidió un capuchino y se quedó mirando por la ventana. En las mesas vecinas, risas de familias, niños tirando servilletas, y ella, ahí, pensando que su hija no era huérfana, pero actuaba como si lo fuera. Uno aprende que el desprecio tiene muchas formas, y algunas llevan perfume. La lección se iba cocinando, lenta, como guiso que necesita su tiempo. Ese mismo día, por la noche, un mensaje breve iluminó el celular. «Mamá, estoy muy ocupada. Hablamos luego». La frialdad cabía en una sola línea, sin signos de cariño. Aurora leyó, suspiró y guardó el teléfono en un cajón. Era la señal de que no vendría explicación voluntaria. Así que decidió algo. No iba a mendigar nada. La dignidad no se pierde de golpe, se deshilacha. Y ella no pensaba ceder ni un hilo. A veces la respuesta es esperar, aunque la espera queme. Lo que nadie ve es lo que pasa por dentro. Aurora caminaba por su jardín, tocando las hojas como si fueran páginas de un libro viejo. Pensaba en las veces que defendió a su hija en la escuela, en las noches que veló su fiebre. ¿Será que olvidó todo? ¿O que nunca lo valoró?, se preguntaba. Y como sabio le digo, esa es la herida más peligrosa, la de la ingratitud. La ingratitud no hace ruido, pero va dejando huecos en la memoria. Ella no iba a dejar que esos huecos la definieran. Si algo tenía claro, era que la historia aún no estaba escrita.
El barrio tiene memoria y las vecinas también. Una de ellas, doña Chayo, se le acercó una mañana. «Supe lo de la fiesta, comadre. ¿Qué pasó?» Aurora sonrió sin mostrar los dientes. «Nada, no más que no era mi lugar». Esa frase, cortita, guardaba mares de tristeza. Y doña Chayo, que conoce de amores rotos, le apretó la mano. A veces el consuelo no viene con soluciones, sino con compañía. Y eso, por esa mañana, fue suficiente. Aurora empezó a notar patrones. La hija la llamaba cuando necesitaba algo, pero no cuando quería compartir. Los favores eran puente, el afecto, barrera. Y ella no era ingenua, sabía leer las señales. El orgullo no es malo si se mezcla con amor propio. Pero el amor propio no es venganza, es saber cuándo cerrar la puerta. Así que dejó de iniciar llamadas, dejó de mandar mensajes. Si la querían, la buscarían. No crea que esto fue fácil. El amor maternal es testarudo. Había días en que el impulso de marcar era fuerte. Pero Aurora se recordaba: si voy a ser parte de su vida, será porque ella me elige, no porque yo insista. La soledad se instaló, sí, pero de una forma ordenada. Y la soledad ordenada a veces es más sana que la compañía tóxica. Así se lo digo, no todo vínculo de sangre es garantía de respeto. Y ese respeto, para Aurora, valía más que cualquier fiesta. La herida seguía ahí, pero ya no supuraba. Mientras tanto, la ciudad seguía su ritmo. Aurora retomó sus clases de pintura, salía al mercado, saludaba al panadero. La vida cotidiana era su terapia silenciosa. No iba a dejar que una decepción la congelara, pero en el fondo sabía que algo más se estaba gestando. Las historias familiares siempre tienen giros inesperados. Y ese giro, lo presentía, vendría de la mano de la propia Valeria. Solo quedaba esperar el momento. Y ese momento llegó, aunque disfrazado. Un martes cualquiera, Valeria llamó, con voz dulce. «Mamá, te extraño, y necesito hablar contigo». Aurora sonrió para sí misma, no por ternura, sino por intuición. Sabía que el «te extraño» venía con letra chiquita. El amor de madre la movía a abrir la puerta, pero la experiencia le decía que fuera con cuidado. «Ven mañana», dijo, cortante pero amable. Y así empezó el camino hacia la siguiente prueba. Hay batallas que no se pelean en voz alta. Aurora entendió que, a veces, el silencio es un refugio, no un castigo. Se recogió en sí misma, como quien se envuelve en un rebozo para pasar el frío. La herida seguía ahí, fresca, pero decidió no exhibirla. En lugar de buscar explicaciones, buscó calma. Y la calma no se encuentra en la calle. Se encerró en su casa, pero no como cárcel, sino como santuario. Porque el sabio sabe que reaccionar en caliente es como prender fuego en un campo seco. Se te sale de las manos. Y Aurora no estaba dispuesta a perder el control. Las mañanas se llenaron de rituales pequeños. Preparar café lento, mirar por la ventana, el ir y venir del barrio, regar las macetas. En esos gestos simples, el alma respiraba. Los vecinos la saludaban y ella sonreía con cortesía, sin dar pistas de su tormenta. Uno aprende que la tristeza, bien guardada, se vuelve fuerza. Y aunque el corazón le pedía una confrontación, la cabeza la frenaba. El silencio no era cobardía, era estrategia. Aurora sabía que, tarde o temprano, la verdad se iba a mostrar sola. Por dentro, claro, las preguntas no cesaban. Recordaba cada momento compartido con su hija, cada consejo, cada noche en vela. El cariño invertido parecía no haber dejado huella. ¿En qué momento se nos rompió el hilo?, se preguntaba mirando una foto vieja. En esa imagen, Valeria sonreía sin reservas, abrazada a ella en un picnic de Chapultepec. La memoria, a veces, es cruel, te muestra lo que fuiste para que duela lo que eres hoy. Pero Aurora no se permitía quedarse en la nostalgia. Sabía que el pasado podía ser un ancla o un trampolín, y ella iba a elegir el trampolín.
Como quien medita sin saberlo, Aurora empezó a observar más que a hablar. Veía cómo la gente, en su día a día, arreglaba conflictos o los enterraba. En el mercado, una pareja discutía por dinero. Al rato, se reían juntos comprando pan. Eso le enseñó que el orgullo puede ceder, si el cariño vale la pena, pero también que hay vínculos que no conviene rescatar. El silencio se volvió un espejo, donde veía sus propias fortalezas, y en ese espejo, Aurora se reconoció más fuerte de lo que creía, más fuerte y más paciente. Las noches eran otro cuento. Ahí sí, la soledad se colaba por debajo de la puerta. A veces se quedaba leyendo hasta tarde, otras solo escuchaba la radio bajita. Cada canción traía recuerdos, pero también respuestas. Mi valor no depende de una invitación, pensaba, cerrando los ojos. Y eso, dicho en voz baja, empezaba a tener peso. Porque cuando uno se repite una verdad suficiente veces, empieza a creerla. Aurora estaba en ese proceso. No crea que el dolor se fue, se transformó. Ya no era esa punzada aguda, sino un peso constante, como mochila que no se suelta. Pero en vez de dejar que la mochila la doblegara, aprendió a caminar con ella. Eso, mi amigo, es sabiduría de vida. No esperar a estar libre de cargas para seguir andando. En su cuaderno, escribió frases que encontraba en libros, en conversaciones, en la calle. Eran recordatorios para cuando la tentación de explotar apareciera. Hablaré cuando tenga que hablar, no cuando me provoquen. Ese era su nuevo mantra. Y mientras todo afuera seguía igual, adentro algo crecía. Una determinación que no tenía nada que ver con venganza, sino con respeto propio. Aurora comenzó a disfrutar de su propia compañía, como no lo hacía desde hacía años. Redescubrió la pintura, la cocina lenta, las caminatas sin rumbo. La vida le estaba enseñando que la calma también es poder, y que a veces el acto más fuerte es no reaccionar. Esa calma sería su mejor arma para lo que vendría, porque ella presentía que algo o alguien iba a ponerla de nuevo a prueba. Lo curioso es que, en ese silencio, Aurora empezó a ver señales. Un mensaje de un primo que no hablaba hace años, una vecina trayendo pan sin motivo, pequeños gestos que parecían recordarle, no estás sola. Y esos recordatorios, aunque simples, mantenían el corazón tibio. La fe en las personas no se le había roto del todo, pero sí había cambiado. Ahora la daría solo a quien supiera cuidarla. Esa era la nueva regla, y no pensaba romperla. Por supuesto, Valeria no aparecía. Y Aurora, en vez de sufrir por la ausencia, empezó a observarla como dato. La distancia era una elección, y eso decía mucho. Si el cariño era real, tarde o temprano se haría presente. Ella no iba a forzarlo. Esa etapa había quedado atrás. Ahora el poder estaba en esperar desde la serenidad, y el que espera en calma observa mejor. Y al observar, planea mejor. Así pasó un mes entero, sin dramas visibles. Aurora no tocó el tema con nadie, salvo en sus oraciones. No buscó aliados, no sembró rumores. El silencio era su escudo y su estrategia. En su mente, la historia aún estaba abierta. Solo esperaba el momento en que la otra parte mostrara sus cartas. Porque toda persona, tarde o temprano, lo hace. Y ella iba a estar lista. Y un día, como si nada, sonó el teléfono. Era Valeria, con voz alegre. «Mamá, necesito un favor grande». Aurora escuchó en silencio, midiendo cada palabra que oía. No se sorprendió. Lo había presentido. El silencio le había dado la distancia justa para no ceder al impulso. Y aunque no respondió de inmediato, ya sabía que esta sería la prueba que definiría todo. La calma, al fin, iba a ser puesta a juego. Y Aurora estaba más que preparada. Las oportunidades para poner las cosas en su lugar no siempre llegan envueltas en moños. A veces vienen disfrazadas de favor urgente.
Aurora escuchó a Valeria pedirle dinero para la luna de miel, con ese tono dulce que usaba desde niña cuando quería algo. Pero la dulzura, para un oído sabio, también puede sonar a cálculo. No dijo que sí, no dijo que no, solo dejó que Valeria hablara. Porque el silencio, en esos casos, es como soltar cuerda, la otra persona se muestra. Y Valeria se mostró. Habló de playas exóticas, hoteles de lujo y un momento único para ella y su prometido. Mientras su hija hablaba, Aurora recordó algo que nadie más sabía. En una caja fuerte, en el estudio, guardaba documentos de una herencia que no había mencionado nunca. Un terreno amplio, cerca de Querétaro, valorado en millones, que había sido regalo de su padre antes de morir. Aurora lo mantenía intacto, esperando el momento justo para decidir a quién dejarlo. Y ese momento justo estaba tomando forma en su mente. Pensó, el amor se mide en respeto y el respeto se mide en actos. Si Valeria quería pedir, tendría que aprender lo que significa dar, no con dinero, sino con algo mucho más valioso. Aceptó ayudar, pero con una condición que sonó inocente. Claro, hija, puedo financiarles el viaje, pero necesito que me acompañen a un trámite antes del casamiento. Valeria, emocionada, aceptó de inmediato, sin preguntar de qué se trataba. El prometido también sonrió, pensando en la playa y los cócteles. Aurora, por dentro, ya había trazado la escena. El trámite era la lectura de su testamento, un evento privado donde quedarían claras sus decisiones. La invitación no sería advertencia, sería revelación. Una revelación que no olvidaría nunca. El día llegó, y la atmósfera era casi festiva. Aurora los recibió en su estudio, con café y pan dulce sobre la mesa. Al poco rato, llegó su abogado de confianza, con una carpeta gruesa bajo el brazo. Valeria y su prometido pensaban que se trataba de algún papeleo rutinario. Pero cuando el abogado empezó a leer, el aire cambió. Aurora escuchaba, imperturbable, mientras se mencionaban bienes, cuentas y propiedades. Y luego, la frase que cortó la sonrisa de Valeria. La beneficiaria principal será la persona que haya demostrado, con actos, respeto y cuidado por esta familia. Valeria tragó saliva, intentando disimular la incomodidad. Aurora no la miraba con reproche, sino con una calma que pesaba más que cualquier regaño. El abogado continuó. Actualmente, la propiedad en Querétaro será destinada a una organización que apoya a madres solas, salvo que la beneficiaria principal cumpla los requisitos estipulados en el próximo año. Valeria preguntó con un hilo de voz, ¿qué requisitos? Aurora respondió, respeto, hija, eso es todo, respeto. No levantó la voz, no explicó más. El silencio llenó el resto de la sala. El prometido, incómodo, fingió revisar su celular. Valeria intentó sonreír, pero la sonrisa no llegó a los ojos. Aurora se mantuvo firme, como un árbol que no se dobla con el viento. El mensaje estaba dado, sin necesidad de gritos ni lágrimas. Y aunque aceptó ayudar con parte del viaje, dejó claro que el apoyo no sería incondicional. En la mirada de Valeria había una mezcla de sorpresa, incomodidad y algo de orgullo herido. Aurora sabía que ese golpe no se olvidaría fácilmente. Y ahí estaba la clave, que no lo olvidara. Lo que hizo diferente esta reviravolta es que no buscaba castigo inmediato. Aurora quería sembrar algo más profundo, la conciencia de que los actos tienen consecuencias. El terreno en Querétaro era simbólico. Lo importante era el valor que representaba. Al condicionarlo, estaba poniendo un espejo frente a su hija, uno en el que, quizá, no le gustara verse. Pero era necesario. El amor sin límites claros es un amor que se gasta, y el de Aurora no estaba en rebaja. Esa noche, sola en su habitación, Aurora repasó la escena. No sintió remordimiento, ni culpa. Sintió paz, como quien endereza un cuadro que llevaba años torcido. Sabía que la reacción de Valeria vendría en los próximos días. Podría ser enojo, podría ser reflexión,
Pero lo importante era que el mensaje había llegado, y el mensaje era claro: el respeto no se pide, se exige, y ella acababa de exigirlo. La historia no terminaba ahí, apenas cambiaba de rumbo. Aurora, en su calma, estaba lista para ver cómo Valeria reaccionaba. El apoyo para la luna de miel estaba sobre la mesa, pero no como regalo, sino como puente. Un puente que Valeria tendría que cruzar con cuidado, porque del otro lado no solo había una propiedad, había un vínculo. Un vínculo que podía fortalecerse o romperse para siempre. Y eso, querida amiga, es lo que Aurora sabía mejor que nadie. La elección ya no estaba en sus manos. Las verdades más filosas casi nunca vienen de boca del implicado. Aurora estaba en el mercado, eligiendo jitomates, cuando una vieja amiga, Teresa, se le acercó con esa cara de quien trae chisme serio. «Comadre, no sé si decirte esto», empezó bajando la voz. Aurora, con esa calma que se cultiva después de muchos golpes, la animó. «Dímelo, lo que sea». Teresa tragó saliva. La fiesta no fue un olvido, fue un acuerdo. Los papás de él no querían incomodidades y, bueno, tu hija aceptó. Ese aceptó se le clavó como aguja fría en el pecho. Porque una cosa es que te excluyan otros, y otra, que tu propia sangre firme el papel. Aurora se quedó quieta, sosteniendo un jitomate como si pesara toneladas. En el mercado, la vida seguía. Regateos, risas, el pregón del vendedor de pan. Pero para ella, el ruido se apagó. La frase de Teresa retumbaba, más por el eco que por el volumen. No querían incomodidades. ¿Y yo qué soy?, pensó, con un nudo en la garganta. No preguntó más. No quería que el cuchillo se hundiera más hondo. Agradeció a Teresa y siguió su camino como si nada. Pero por dentro, algo se había roto definitivamente. En casa, dejó las bolsas en la cocina y se sentó en silencio. Ahora entendía el silencio de Valeria, las evasivas, el tono apresurado. Todo encajaba, pero no como una solución, sino como una condena. Aurora sabía que el respeto no se negocia, o está o no está. Y ahí, claramente, no estaba. Recordó a su padre diciéndole: «La honra se defiende, aunque te quedes sola». Y esa frase, que antes le parecía exagerada, ahora le sabía a verdad. Una verdad amarga, pero verdad al fin. «No voy a mentirle», lloró. No el llanto escandaloso, sino el silencioso, ese que quema hacia adentro. Se permitió 10 minutos, ni uno más. Después se lavó la cara, se miró al espejo y se dijo: «No voy a pedir explicaciones que ya tengo». Porque pedir explicaciones es invitar a la mentira, y Aurora ya tenía suficiente con la verdad. Lo que seguía no sería confrontación, sería lección. Una lección que no se enseña con gritos, sino con decisiones firmes. Y ella estaba lista para decidir. Teresa volvió a buscarla unos días después. Le contó que en la fiesta habían comentado que Aurora era demasiado seria y que no encajaría con la familia. Esas frases, vestidas de cortesía, eran puro veneno. Aurora escuchó sin interrumpir, con esa sonrisa fría que congela. No se defendió, no atacó, no hacía falta. El que sabe quién es no necesita convencer a nadie, y ella sabía perfectamente quién era. El problema era que su hija parecía haberlo olvidado. En lugar de llamarla para reclamar, Aurora empezó a planear. No un plan de venganza, sino de espejo. Si Valeria había decidido mostrarle a todos que su madre no era parte de su mundo, Aurora le mostraría que ese mundo también tenía un precio. Un precio que no se paga con dinero, sino con actos. No había prisa, la paciencia era su aliada, y la paciencia, bien usada, es el arma más elegante que existe, porque golpea cuando nadie lo espera. Con cada día que pasaba, el dolor se volvía más útil. Aurora lo moldeaba, lo afinaba, como un músico afina su instrumento antes de un concierto. Ese concierto sería privado, íntimo, pero inolvidable. La herencia,
el apoyo económico, la cercanía, todo estaba sobre la mesa, pero bajo sus reglas. Reglas claras, que Valeria no podía ver venir. Aurora no buscaba humillarla, buscaba despertarla. Y a veces, el despertar más fuerte viene del golpe más sutil. Ella sabía que ese momento llegaría pronto. Una noche, mientras cenaba sola, sonó su teléfono. Era Valeria, hablando de la boda, de los planes, del vestido. Todo en tono festivo, hasta que llegó la petición: «Mamá, ¿tú crees que puedas ayudarnos con la luna de miel?». Aurora sintió una calma extraña, como quien ve alinearse todas las piezas del ajedrez. Ese era el momento que había esperado. Y sonrió, no por alegría, sino por certeza. La lección estaba a punto de comenzar. Aurora escuchó toda la petición sin interrumpir. Valeria hablaba con entusiasmo, describiendo playas, cenas románticas y excursiones exclusivas. Cada palabra pintaba un viaje de ensueño, pagado, claro, por su madre. Aurora no soltó un sí ni un no. Solo dejó que el silencio hiciera su trabajo, como quien deja que una sopa se concentre a fuego lento. Cuando Valeria terminó, vino ese instante incómodo donde el otro espera aprobación. Aurora lo rompió con una frase suave pero afilada. «Claro, hija, pero antes necesito que me acompañen a algo muy importante». Valeria parpadeó sorprendida. «No te preocupes, es rápido», añadió Aurora, con una sonrisa que no dejaba espacio para preguntas. El prometido, que estaba en altavoz, intervino. «Por supuesto, señora, lo que usted diga». Aurora tomó nota mental. Él aceptaba rápido, porque no sospechaba nada. Ese algo importante no era un trámite común, sino un acto cuidadosamente planeado. No lo mencionó, no dio pistas. Quería que el momento llegara sin advertencias, para que la reacción fuera pura. La sorpresa, en estos casos, es el mejor espejo. Mientras tanto, trató el tema del dinero como algo secundario. «Lo de la luna de miel lo vemos después de esto», dijo, cerrando la conversación. Valeria aceptó, confiada, creyendo que era una formalidad. Aurora sintió cómo el tablero se inclinaba a su favor, no por el dinero, sino porque la condición la ponía en control de la narrativa. Ella no iba a confrontar con reproches, lo haría con hechos. Y los hechos, cuando son claros, no dejan espacio para excusas. Ese era su plan. Los días previos, Aurora mantuvo el misterio intacto. Se mostró amable, conversadora, como si no hubiera nada pendiente entre ellas. Eso confundía a Valeria, que esperaba quizá alguna queja. Pero no, Aurora sabía que la inquietud es un maestro silencioso. En sus silencios, Valeria debía preguntarse qué quería su madre. Y esa pregunta, aunque no lo supiera, ya empezaba a trabajar en su conciencia. El cambio, si llegaba, tenía que nacer de dentro. Ella solo estaba poniendo el escenario. Cuando llegó el día, Aurora les pidió que fueran a su casa temprano. Los recibió con café de olla y pan dulce, como en los tiempos de familia unida. Todo parecía cordial, casi cálido, pero en el aire flotaba una tensión ligera, como electricidad antes de la tormenta. El prometido hablaba mucho, quizá para llenar los silencios. Valeria sonreía, pero sus ojos buscaban pistas. Aurora, imperturbable, los llevó al estudio. «Es aquí donde necesito que estemos un momento», dijo, señalando las sillas. El abogado, viejo amigo de la familia, ya los esperaba. Sobre la mesa, una carpeta gruesa con papeles perfectamente ordenados. Valeria arqueó una ceja. «¿Es por la boda?». Aurora solo respondió: «Es por el futuro». No hubo más explicaciones. El abogado comenzó a leer un documento legal con tono pausado. Cada párrafo iba revelando propiedades, cuentas y un terreno especialmente valioso. El ambiente cambió, como si todos hubieran olvidado que habían llegado a hablar de un viaje. Valeria escuchaba con atención hasta que llegó la frase clave: «Estos bienes serán destinados a quien cumpla con los valores y el respeto hacia la familia,
según lo determine la señora Aurora en el plazo de 1 año. Un silencio pesado llenó la sala. Aurora la miró, tranquila, sin una pizca de dureza en el rostro. Todo en esta vida tiene condiciones, hija. El amor no, pero el respeto sí. El prometido tragó saliva y Valeria desvió la mirada. El golpe no fue por el dinero, fue por el mensaje, y ese mensaje estaba grabado sin necesidad de gritos. Aurora no pidió explicaciones, no habló de la fiesta, no mencionó el acuerdo con los suegros. No hacía falta. Su calma era más incómoda que cualquier acusación. Sabía que, al no nombrar el agravio, obligaba a la otra parte a cargar con él en silencio. Ese peso, con el tiempo, hace más que un regaño momentáneo. «Cuando quieran seguimos con lo del viaje», dijo cerrando la carpeta, y se levantó, dando por terminada la reunión. Esa tarde, la casa quedó en silencio, pero un silencio distinto. No era vacío, era satisfacción. Aurora no necesitaba que Valeria reconociera nada en voz alta. Lo importante era que lo había entendido. Y en su interior, ella sabía que esa conversación sería recordada mucho más que cualquier fiesta. No porque hubiera dinero en juego, sino porque había dignidad. La dignidad que, como la tierra fértil, da frutos solo si se cuida. Y Aurora acababa de sembrar una semilla difícil de olvidar. Aurora sabía que el golpe más certero no siempre es el que deja moretón. A veces es aquel que se siente en el alma, el que no se olvida aunque pasen los años. Así que, después de aquella reunión con el abogado, dejó que Valeria pensara que todo seguía igual. Aceptó financiar la luna de miel, pero ya no como un acto de amor ciego, sino como un escenario calculado. Porque ayudar, sí, pero sin dejar pasar la oportunidad de dejar una huella. No buscaba humillación pública, sino una revelación privada en el momento justo. El tipo de momento que obliga a mirar hacia atrás y preguntarse, ¿qué hice yo para llegar aquí? Y ese momento, Aurora ya lo tenía en mente. El plan empezó a tomar forma en los días siguientes. Mientras coordinaba con la agencia de viajes y hacía transferencias, pensaba en el detalle final. No sería dinero, ni joyas, ni un recuerdo costoso. Sería algo que pesara más que el oro, la memoria de todo lo que había dado como madre. Pasó horas revisando álbumes, cartas, dibujos infantiles, boletos de cine viejos. Cada uno de esos objetos guardaba un capítulo de la historia que Valeria parecía haber olvidado. Aurora no se iba a desgastar repitiéndolo en palabras. Lo dejaría sobre la mesa para que hablara solo. Preparó una caja de madera, elegante pero sobria. En el interior colocó con cuidado fotografías en orden cronológico, desde la infancia de Valeria hasta su vida adulta. Entre cada foto, una nota breve escrita a mano. Recuerdos de momentos que habían marcado sus vidas juntas. En lugar de firmar «mamá» al final, firmó con la fecha y el lugar de cada recuerdo. Era un mapa de amor, pero también una radiografía de todo lo que había invertido emocionalmente. No había reproches explícitos, pero el mensaje estaba ahí, claro como el agua. Valeria podría ignorarlo, pero no borrarlo de su mente. Y Aurora sabía que esa era la mejor lección. El momento de la entrega también estaba calculado. No sería en la boda ni antes del viaje. Sería en una cena íntima, justo la noche anterior a que partieran. Aurora invitaría a ambos, prepararía un ambiente cálido, incluso alegre. No daría señales de que había algo más allá de una despedida cordial. Porque la sorpresa es más efectiva cuando no hay defensas levantadas. El golpe debía sentirse como un espejo inesperado, uno que te obliga a verte sin maquillaje emocional. Durante esos días, Aurora mantuvo el mismo trato amable. No había espacio para sospechas, sonrisas, consejos de viaje, incluso recomendaciones de restaurantes. Valeria parecía aliviada, creyendo que todo estaba en paz. El prometido, por su parte, agradecía a Aurora con una cortesía algo exagerada. Ella lo dejaba pasar, sin corregir, sin aceptar halagos vacíos, porque los planes bien ejecutados
no necesitan aplausos anticipados. La satisfacción viene cuando la pieza final encaja, y esa pieza estaba a punto de encajar. En paralelo, Aurora no dejó de observar. Pequeños gestos, miradas, frases al pasar. Todo le confirmaba que su hija aún no entendía la magnitud de su falta. Eso no la enojaba, la fortalecía, porque sabía que la vida, tarde o temprano, nos devuelve lo que damos. Y si Valeria aún no veía, no era su trabajo gritarle en la cara. Era su trabajo poner el espejo delante de ella. El tipo de espejo que, una vez visto, no puedes desver. Ese sería su regalo real. La noche elegida llegó más rápido de lo esperado. Aurora cocinó su platillo especial, mole poblano, como en los cumpleaños de Valeria. La mesa estaba impecable. Manteles bordados, copas brillantes, velas encendidas. Todo hablaba de cuidado y cariño. Valeria y su prometido llegaron puntuales, sonrientes, con la energía de quien está a punto de vivir un sueño. Aurora los recibió como siempre, sin pistas de lo que venía, porque el golpe emocional más certero es el que llega envuelto en afecto, y esa noche ella dominaba cada detalle. La conversación fue ligera al principio. Hablaron del clima, del itinerario, de los preparativos finales. El prometido agradeció una y otra vez la generosidad de Aurora. Ella respondía con frases cortas, sonriendo, midiendo el momento, hasta que, con naturalidad, dijo: «Antes de que se vayan, tengo algo para ustedes». Se levantó, fue al estudio y volvió con la caja de madera. La colocó en el centro de la mesa, con una suavidad que contrastaba con el peso simbólico que llevaba dentro. «Ábranla», dijo sin más. El prometido abrió la tapa, y Valeria fue sacando las fotos una por una. Al principio, sonrió con cierta nostalgia, hasta que las notas escritas comenzaron a hacer efecto. Cada frase, cada fecha, cada recuerdo, le devolvía un pedazo de su infancia, de su juventud, de su madre. Los ojos le empezaron a brillar, no de alegría, sino de un reconocimiento que duele. El prometido, en silencio, observaba la reacción. Aurora no dijo nada, no explicó nada, porque cuando el mensaje es claro, las palabras sobran. Y ahí, en ese silencio, la lección se completó. Valeria levantó la vista, pero Aurora ya no la miraba. Estaba sirviendo café, como si nada. El ambiente se había vuelto espeso, cargado de lo que no se decía. El prometido murmuró un «gracias» sincero, pero Valeria guardó silencio. Ese silencio, Aurora lo reconoció. No era el de indiferencia, era el de quien está procesando. Y eso era justo lo que quería. Porque la justicia poética no necesita testigos, solo necesita dejar huella. Y esa huella ya estaba marcada. La noche anterior al viaje, la casa de Aurora olía a mole y canela. Había encendido velas en la mesa, no por ostentación, sino para darle calor al momento. Quería que todo pareciera una despedida cariñosa, como si nada más estuviera en juego. Valeria llegó con una blusa clara, maquillaje perfecto, sonrisa amplia. El prometido, traje informal, llevando una botella de vino. Parecían relajados, emocionados por lo que les esperaba al amanecer. Aurora los abrazó como siempre, con esa calma que confundía, porque la calma, en manos de quien sabe usarla, es un arma silenciosa. La cena transcurrió con normalidad aparente. Se rieron de anécdotas viejas, comentaron sobre los preparativos de la boda. Aurora escuchaba más de lo que hablaba, midiendo cada reacción. Valeria parecía cómoda, segura de que su madre había dejado pasar lo de la fiesta. Pero Aurora no olvidaba. Simplemente había cambiado de táctica. En vez de confrontar, estaba construyendo un recuerdo que quedaría tatuado. El prometido, ajeno a la tensión invisible, hablaba del hotel, de los tours, de la playa. Aurora asentía, como quien escucha una canción que no le interesa. Fue después del postre cuando decidió mover la pieza final. Se levantó despacio, fue hasta el estudio y regresó con la caja de madera. La colocó en el centro de la mesa, sin una palabra.
Valeria frunció el ceño. ¿Qué es esto? Un regalo para el viaje, respondió Aurora, sentándose de nuevo. El prometido sonrió, curioso, y comenzó a abrirla. El olor a madera recién pulida se mezcló con el de las velas, y lo que había dentro, más que un objeto, era un espejo del pasado. Valeria sacó la primera foto. Ella, con 3 años, vestida de mariposa en una kermés. Detrás, una nota breve. Te cosí las alas toda la noche para que volaras feliz. Siguió sacando fotos. Cumpleaños, navidades, graduaciones, viajes escolares. Cada imagen iba acompañada de una frase que recordaba un sacrificio, un gesto, un momento de amor. El prometido, que al principio sonreía, fue poniéndose serio. Valeria, en cambio, parecía luchar por mantener la compostura. La caja entera era un recordatorio de quién había estado ahí siempre y de quién la había excluido sin titubear. El silencio se volvió espeso. Aurora se sirvió café como si nada pasara, dejando que la incomodidad hiciera su trabajo. No era necesario explicar nada. Las fotos hablaban por sí solas. Cada página no solo mostraba recuerdos, sino el contraste con el presente. Valeria pasó la última foto y encontró un sobre pequeño. Dentro, una nota escrita con letra firme. El amor es gratis. El respeto se gana. Ni más ni menos. Valeria levantó la vista, con un brillo en los ojos que no era alegría. Aurora no la miró, enfocada en remover el café. El prometido fue el primero en romper el silencio. Gracias, señora. Es un regalo importante. Aurora sonrió levemente, sin responder, porque sabía que las palabras de cortesía no podían tapar el golpe emocional. Ese tipo de golpes no se mide en lágrimas inmediatas, sino en las noches en que vuelven a la mente sin querer. Y ella estaba segura de que Valeria tendría muchas de esas noches. Cuando se levantaron para irse, Valeria abrazó a su madre más fuerte de lo habitual. No dijo nada, pero el gesto era diferente, menos mecánico. Aurora correspondió sin suavizar la firmeza de su postura. No buscaba reconciliación instantánea, sino respeto a largo plazo. El prometido agradeció nuevamente, evitando el contacto visual demasiado tiempo. Aurora cerró la puerta después de despedirlos y respiró hondo. No sintió victoria, sintió paz, porque había hecho lo correcto a su manera. En la mesa quedó el aroma del café y las velas apagadas. El ambiente todavía tenía un eco de lo que había pasado. Aurora sabía que, en ese viaje, no solo llevarían maletas y ropa de playa. Llevarían también esa caja y con ella la carga de una historia que no se podía negar. Quizá la abrirían en la habitación del hotel, quizá nunca más. Pero no importaba. Lo importante era que el mensaje ya estaba sembrado, y una semilla así, tarde o temprano, germina. La mañana después de la cena, Aurora se levantó temprano, como siempre. Preparó su café, abrió las ventanas y dejó entrar el aire fresco. No esperaba llamadas, pero tampoco se sorprendió cuando el teléfono sonó. Era Valeria, con una voz distinta, más lenta, como si cargara algo. «Mamá, ya estamos en el aeropuerto», dijo, intentando sonar alegre. Aurora escuchó, respondió con frases cortas, dejando espacios largos de silencio. No quería llenar el aire con palabras que suavizaran lo que debía sentirse. A veces, el eco de lo que no se dice pesa más que cualquier discurso. Durante la llamada, Valeria evitó mencionar la caja. Habló del vuelo, de los planes, del clima en el destino. Pero Aurora percibía en cada pausa una incomodidad imposible de disimular. Ese era el verdadero efecto que buscaba, no un pleito, sino una reflexión que mordiera por dentro. No había enojo en su voz, solo una calma que, para quien se siente culpable, resulta insoportable. Valeria colgó con un «te quiero», breve, como si le costara pronunciarlo. Aurora sonrió para sí misma, no por malicia, sino por certeza.
La lección había empezado a germinar. En los días siguientes, el silencio se hizo protagonista. Aurora no llamó, no escribió, no pidió fotos del viaje. Valeria enviaba mensajes cortos, casi mecánicos. Llegamos bien. Todo lindo aquí. El prometido mandó un par de imágenes con paisajes, pero sin ellos en cuadro. Era evidente que la caja había dejado una marca que no se borraba con sol y mar. Y Aurora, lejos de aprovechar para presionar, dejó que el tiempo hiciera lo suyo. Porque el tiempo, cuando hay algo clavado en la conciencia, es el mejor aliado. Cada día que pasaba, el peso crecía. Un detalle curioso llegó en el tercer día del viaje. Aurora recibió un correo electrónico del prometido, agradeciéndole por recordarnos lo que de verdad importa. No mencionó la caja directamente, pero estaba claro a qué se refería. Aurora respondió con un simple «Me alegra que lo entiendas». Nada más, porque dar explicaciones diluye el impacto, y ella no quería diluirlo. Quería que siguiera ardiendo, aunque fuera en silencio. El verdadero cambio empieza cuando el otro no puede dejar de pensar en lo que vio. Cuando regresaron de la luna de miel, el ambiente era otro. Valeria llegó a visitarla sola, sin avisar. Entró sin la sonrisa ensayada, con un gesto más serio, casi humilde. Se sentó en la mesa de la cocina y dijo: «Mamá, sé que no estuve bien». Aurora no respondió de inmediato. Se limitó a mirarla, invitándola a seguir. Valeria respiró hondo y continuó: «No puedo cambiar lo que hice, pero quiero que sepas que lo pensé todos los días». Ese «lo pensé todos los días» valía más que cualquier disculpa ensayada. Era la señal de que el mensaje había hecho su trabajo. Aurora no se lanzó a abrazarla. En cambio, dijo con voz tranquila: «El respeto se demuestra con constancia, no con un momento». Valeria asintió, bajando la mirada. No hubo lágrimas, no hubo dramatismo, solo un acuerdo tácito. Aurora sintió una paz que no sentía desde hacía meses. Porque la dignidad no se trata de ganar una pelea, sino de recuperar el lugar que te corresponde. Ese lugar no se pide, se toma con actos firmes y silenciosos. Y eso era exactamente lo que había hecho. La relación no volvió a ser como antes, pero quizá eso era lo mejor. Había menos confianza ciega, pero más cuidado en los gestos. Aurora notó que Valeria la incluía en conversaciones, le consultaba decisiones pequeñas. No era una transformación inmediata, pero sí un cambio de rumbo. Un cambio que empezó con una caja y una frase. La frase que, probablemente, Valeria escucharía en su mente por mucho tiempo. El amor es gratis, el respeto se gana. Y esa era, en el fondo, la verdadera herencia. Después de todo, Aurora no buscaba que su hija la adorara, sino que la respetara. Y el respeto, lo sabía bien, no se logra con sermones, sino con límites claros. No volvió a mencionar la fiesta de compromiso ni el acuerdo con los suegros. Ese capítulo estaba cerrado, no porque lo olvidara, sino porque lo había trascendido. En su interior, sentía que la vida le había dado la oportunidad de poner las cosas en orden. Y la había aprovechado sin caer en la tentación de rebajarse. Eso, para ella, era una victoria silenciosa. Una que no necesitaba aplausos. En los meses siguientes, Valeria mantuvo un trato diferente. No era perfecto, pero sí más consciente. Ya no daba por hecho que su madre estaría siempre disponible, ni que el apoyo sería automático. Aurora notaba pequeños gestos. Una llamada sin motivo, un mensaje de «¿Cómo amaneciste?», una visita sin agenda. Pequeños hilos que, día a día, tejían algo nuevo entre ellas. No lazos tan fuertes como antes, pero sí más genuinos. El resentimiento de Aurora se fue transformando en algo más liviano. No porque olvidara, sino porque había aprendido a soltar. Lo que más valoraba Aurora ahora era la paz. Una paz que venía de saber que había actuado desde la dignidad, no desde el impulso. Miraba su jardín y pensaba que las relaciones son como las plantas. Si las riegas demasiado, se ahogan. Si las descuidas,
se secan. Había encontrado el punto medio, y en ese equilibrio se sentía segura. Ya no necesitaba que su hija la incluyera en todo. Lo que necesitaba era saber que, cuando estuvieran juntas, sería por elección, no por obligación. Y eso, lentamente, estaba ocurriendo. Aurora también empezó a poner más energía en sí misma. Retomó sus viajes, se inscribió en un curso de cerámica, salió con amigas de toda la vida. Descubrió que su mundo no giraba exclusivamente alrededor de Valeria, y que tener una vida propia era, de hecho, la mejor manera de enseñar a otros a valorarte. No lo hacía por venganza, sino por amor propio. Un amor propio que ahora estaba más firme que nunca. Uno que la protegía del dolor y la mantenía centrada. Ese era su escudo invisible. En alguna ocasión, Valeria volvió a mencionar la caja. Lo hizo de forma tímida, como quien abre un tema delicado. «Mamá, la llevamos al viaje, y la vimos varias veces», confesó. Aurora solo sonrió. Era para eso. No preguntó qué sintieron ni qué pensaron. No necesitaba saberlo. El efecto ya estaba hecho, y eso bastaba. Porque la caja no era un castigo, sino un recordatorio. Uno que seguiría allí, esperando el momento en que Valeria quisiera abrirlo otra vez. El tiempo pasó, y un día Valeria llegó con una invitación en mano. Era para una cena familiar en su casa, antes de la boda. «Quiero que vengas, no sería lo mismo sin ti», dijo, mirándola a los ojos. Aurora aceptó, pero sin euforia ni rencor. No lo veía como una reparación total, sino como un paso en la dirección correcta. Uno que quizá no habría ocurrido sin aquella noche y aquella caja. Y en ese instante entendió que no se trataba de castigar, sino de inspirar un cambio. Y a veces, el cambio necesita una sacudida fuerte. La boda llegó y Aurora asistió sin expectativas desmedidas. Disfrutó, conversó, bailó un par de canciones. No hubo discursos sentimentales ni gestos teatrales. Solo una madre presente, disfrutando el momento sin olvidar quién era. Ese era su mayor logro, seguir siendo ella misma, con o sin aprobación ajena. En las fotos, su sonrisa era genuina, no impostada. La dignidad no se ve, pero se siente. Y en esa boda, Aurora la llevaba puesta como el mejor de los vestidos. Con el tiempo, entendió que el verdadero triunfo estaba en haber manejado el dolor sin dejar que la consumiera. La caja, el testamento, las condiciones, todo había sido parte de una lección de respeto. No para castigar, sino para enseñar. Y sobre todo, para enseñarse a sí misma que podía amar sin perderse. Ese era el legado que quería dejar. Que el amor de madre es grande, pero no infinito, y que el respeto es el único hilo que lo mantiene vivo. Aurora, mirando su jardín, sonrió. La vida, pensó, siempre devuelve lo que uno siembra. Y ella había sembrado dignidad. Y ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez te han hecho sentir invisible en tu propia familia? Cuéntamelo en los comentarios y dime desde dónde estás escuchando esta historia. Y si te conmovió o te hizo reflexionar, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas más historias llenas de emociones, giros inesperados y lecciones de vida que llegan al corazón.